la economía no lo aguanta. ¿Sí? ¿Alguien se puede acordar qué es lo que era el Duchenne? ¿O alguna característica del Duchenne en relación a otra miopatía que es importante saber que era el Becker? Que se da más en la infancia. Ya tenemos un caso puntual. La diferencia entre la distrofia, que era esta pérdida de trabajo muscular en relación al Becker, y el Duchenne tiene que ver más que nada con la edad. ¿Sí? El Duchenne se va a ver en la primera infancia o manifestaciones se van a empezar a dar alrededor de los 5 o 6 años. Y el Becker ya es una edad un poco más avanzada. ¿Se acuerdan cuánto era la sobrevida del Duchenne? ¿Hasta qué edad podían ellos quizás tener una sobrevida? 30 años aproximadamente. Y los adultos, en el caso del Becker, mucho más. Ya pueden llegar a los 40, 50 años con facilidad. Pero lo que vamos a encargarnos hoy día es poder observar este Duchenne, que si se acuerdan, va a tener mayor prevalencia en varones. Vamos a encontrarlo más. ¿Por qué era más en varones que en mujeres? ¿Qué tenemos nosotros que no tienen ellas? Que no se ponga tan directo. ¿Ya? Es una enfermedad viral, es una enfermedad bacteriana, es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad... ¿De qué tipo es este tipo de patología? Genética. ¿Y a qué cromosoma está ligada? Si es más predominante en varones que en mujeres. X, ya va a estar ligado al cromosoma X. Los compromisos asociados, ya va a ser la discapacidad intelectual, quizás alteraciones visuales, cardíacas, etc. Pero ¿qué es lo que más se veía en un pequeño con Duchenne? ¿Cuál era en este caso signo o síntoma, depende de cómo usted lo clasifique, era más visible en un niño con Duchenne? ¿El dolor? ¿La atrofia? La debilidad muscular. ¿Técnico o palabra técnica? Parecía. Sí, el pequeño empezaba con una paresia, empezaba también a decir que se cansaba, mejor dicho, tenía una fatiga y a veces se le generaba dolor en un pequeño que quizás a esa edad no debiese manifestar ninguno. Y la comorbilidad asociada al cuadro respiratorio, recuerden que la musculatura respiratoria, ¿cuál es? ¿Cuáles son los músculos inspiradores? Diafragma y externo. Intercostales, ¿cuál es de los otros? Externo. Los externos, ¿ya? Y los expiradores, como diríamos, o exhaladores, que suena más bonito. Intercostal interno. Intercostales, los internos, y una respiración forzada. El externo cleidomastoideo. Entonces tenemos un cuadro que sí o sí también va asociado a movilidad muscular. Y si tenemos una alteración a nivel muscular, se asocia a posibles daños a nivel o muerte por una alteración en el cardiorrespiratorio. Veamos qué más tengo acá como para que lo podamos usar. Antes de la clasificación. Estimados, consultas y general. ¿Qué más recuerdan del Duchenne? ¿Alguna característica puntual? ¿Hay cura? ¿No tiene cura? Lamentablemente no. El Se fármaco. da mal las piernas, así. Ya empezamos con alteraciones o debilidad que se enfatizan en la pelvis y en la extremidad inferior. ¿Qué otra cosa? El tratamiento del Duchenne, o sea, no es efectivo. ¿El del fármaco? No. No cura. El fármaco lo que trata de hacer es ayudar a la secreción, en este caso a la, ¿cómo se diría para no el profe de biología no me mata? A la expresión de la proteína que está alterada. ¿Cuál es la proteína que está alterada? La distrofina, muy bien. Esta distrofina, ¿cuál era la función que tenía? ¿Qué unía? ¿Con qué mantenía unida? Los sarcómeros. La membrana con el sarcómero. Recuerden que usted tiene proteínas contráctiles que yo sé cuáles son y ustedes también saben cuáles son. Unas que ejecutan y otras que modulan la contracción muscular. Las que ejecutan la actina y la miosina y las que regulan la troponina y la tropomiosina necesitan tener un buen o una buena alineación, por así decirlo, para poder generar la contracción y la relajación. Y la proteína que mantiene todo esto unido a la membrana va a ser la distrofina. Lamentablemente los pequeños con alteración del Duchenne tienen ausencia o mínima expresión de la distrofina. Por lo tanto, este fármaco lo que trata de hacer es eso. O algunas veces le dan corticoides para evitar problemas de dolor o inflamación. No voy a preguntar. ¿Otro motor?
Ya, sigamos. Ok, entonces tenemos esta posible alteración genética que va a afectar a la expresión de esta proteína que va a estar dentro de la estructura del salto. ¿Qué otra cosa podemos tener nosotros visible en un luchador? Que usted, un niño inclusive, lo puede ver. Es decir, no. Una pseudo-hipertrofia. Muy bien, tenemos los gemelos, una pseudohipertrofia a nivel del gemelo. Se observa un gemelo mucho más robusto, producto de una compensación de tejido graso y tejido no conectivo en este caso, que va a provocar que el cuerpo, como vamos a tener una reacción ante la escasez de movimiento, tiende a aumentar, y como no puede generar una buena estructura o matriz muscular, se genera esta pseudohipertrofia. ¿Sí? Este es como gemelo grande, que lo vamos a ver acá, lo más cerca. Con todos esos detallitos, ya nosotros nos encontramos acá. Las distrofias musculares, aparte de todas las que están acá, van a ser parte de estas miopatías, que su gran característica es esta alteración al movimiento, producto de esta fatiga, producto de esta complicación a nivel de la fuerza muscular. ¿Qué ven ahí altera ahora que tienen ya una visión de un alumno de tercer año? Curioso. Hay una alteración, ya recuerden que nosotros no diagnosticamos desviación de la columna, entre paréntesis una escoliosis. ¿Qué más vemos acá? Aparte. Que me gustó eso cuando ustedes estaban ahí exponiendo, empezaban así. Y uno mira el láser y ese caso, ¿ya? Molesta, por eso uno, aunque no lo crean, te enseñan a usar esto de repente en algunos cursos, donde hacer el énfasis, y usted está. No porque vayan aprendiendo, ¿sí? Espero que les haya gustado la actividad de la semana anterior, eso de estar ahí frente a un público, que empiezan a soltarse porque después ya ustedes van a tener que exponer quizás más adelante. A mí me encantaba cuando exponía las tesis, esa era la parte más importante. Ahora no lo están exponiendo lamentablemente. Pero se me está ocurriendo una idea para poder exponer las tesis. Sin notas, para los que quieran, es para divulgar el conocimiento científico. Una primera pequeña quizás, en una edad puntual, ¿qué edad podríamos tener acá? O acá, ¿te podrían usted asignar una edad? Es difícil decir, no, este tiene 6, este tiene 12, porque todavía no tenemos quizás mayores de edad. ¿Sí? Como la distrofia va a estar presente, lo más seguro es que vamos a ver una alteración al volumen de la musculatura. ¿Y qué pasa si los músculos no están para estabilizar? ¿Qué empiezan a aparecer? Alteraciones Vamos a tener posturales. complicaciones en la ejecución de movimiento, yo creo que va por ahí, ¿sí? Compensaciones dinámicas, tanto estáticas. ¿Cuál es la principal compensación más estática que tiene usted cuando no tiene una buena activación muscular? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Algunos están así, ustedes en este momento están así, algunos están así. ¿Y eso por qué? No, que yo creo que nací así, ¿no? ¿Qué podrá hacer? Último práctico de KNT, ¿cuál va a ser? Ah, muy bien, alteración postural. ¿Sí? Recuerden que la parte muscular va a ser la que va a alinear estos segmentos a nivel de tanto la ejecución dinámica como estática. Los ligamentos y los tendones van a estar ahí también para estabilizar, pero recuerden que la musculatura es la que va a mantener esta alineación o esta estabilidad. Y eso es lo que el kinesiólogo busca. Usted no va a poder trabajar fortalecimiento muscular si el paciente está así. Porque si lo hace, está aumentando quizás la compensación. Algo que nosotros hemos visto que vos no lo considera. Bien. ¿Qué alteración postural hay acá? Ya que ustedes tienen ya ojos clínicos. Comparamos de acá a acá. Hiperlordosis. Retroversión pélvica. Anteversión pélvica. Hay una reversión pélvica. Se va hacia adelante. Como yo sé que si ante o retro se forma una hiperlordosis. Si hay una hiperlordosis se va hacia adelante. ¿Qué más vemos acá? Aquí y acá arriba. Una torsión de los hombros. ¿Qué más? Ya una proyección anterior, podríamos ver ahí si tienen un petum escarabato, un carinatum, eso ya es una alteración quizá un poquito más ortodoxa. ¿Pero qué más podríamos observar en esa posición? Todos se van a decir como a lo Michael Jackson. Tiene una anteriorización del cuerpo. ¿Sí?
Y ahí vamos a ir observando distintos detalles. ¿Qué está fallando aquí? ¿Qué está fallando acá? ¿Qué está fallando acá abajo? Todo eso es preguntas que yo les podría hacer porque ustedes ya manejan toda la biomecánica del cuerpo humano. ¿Ah? Así que vayan preparándose para lo que se viene. Y estas también son manifestaciones puntuales. Una de estas la vimos en biomecánica de escápulas que no estaban en su lugar. ¿Qué músculo estaba faltando aquí? ¿Ya? ¿Y quién más? El romboide lo va a unir, pero puede ser que estén unidos. ¿Cuál es el músculo que trataba de favorecer el arco y, o la amplitud del movimiento? Porque la escápula torácica altera o no altera la biomecánica de la extremidad superior. Afecta, y demasiado. ¿Okay? Mal posicionamiento de la escápula, mala abducción, alteración en la rotación ascendente. El paciente va a empezar a compensar y va a tener algún pinzamiento o algo del hombro. La génesis está acá. ¿Qué músculo que estabiliza ahí? Cerrar anterior, muy bien, para poder coaptar mejor en esa posición. Y ahí vamos a tener una pseudohipertrofia. Si se fijan, es un gemelo como de un jugador de fútbol bastante de ya mayor. Pero esto es un niño. Y los niños no tienen esta musculatura a los 5 o 6 años. Por lo tanto, ¿por qué se produce esa pseudohipertrofia? Por compensación. ¿Okay? Para que el cuerpo ojalá pudiera seguir siendo más móvil, el cuerpo lo compensa de alguna manera, pero es un tejido que no tiene las características del músculo. Recuerden que el músculo tiene que ser flexible, excitable, contráctil, extensible, etc. Entonces ahí les dejo la definición de Duchenne para los que están todavía perdidos. La comparación con Becker para que no se vayan a confundir. Disculpen si esto se ve así, pero no sé qué pasó. Cada día o cada semana pierde algo esta salud. Se ve de fondo y no chica el profesor Pablo con Windows 95, así como del año. Me pierde todo el impacto del fondo blanco. ¿Ya? Diferencias por las que quizás todavía no la tenían: adultos, niños. ¿Okay? Alta mortalidad también podría estar, pero edades mucho más tardías. Muertes tempranas también, no mayor a las 3 décadas. ¿Sí? Pero aún no entramos a lo que nos interesa, que es la terapia kinésica. Para eso estamos aquí. ¿Qué creen ustedes que hace el kine? ¿O que se tiene que fijar el kinesiólogo para poder usted empezar a hacer algo? ¿O van a llegar a su consulta directamente? ¿Cuál es el principal, para ustedes, acto motor que un niño debería hacer? Estamos hablando de 5 o 6 años, debería estar entre el primero y segundo, caminar. ¿Sí? De acá, si preguntan a sus familiares, ¿se consideran buenas para caminar o malos para caminar cuando eran chicos? Ustedes no creen que se acuerdan. Cuando estaban chicos, ¿les gustaba caminar? A algunos no les gustaba. Su generación, yo creo que se salvó porque las generaciones de ahora no se mueven. Estamos haciendo una investigación y niños todavía no saben andar en bicicleta. Niños de tercero básico, cuarto básico. Si ya son más grandes, ya es problema ya de estímulo. Cuando yo les pregunté, ¿cuántas veces saben andar en bicicleta? Se andan en bicicleta. Faltó la pura barba nomás, porque era así, medio quinto básico, o sea, como. Ya uno, ¿a qué edad aprendieron a andar en bicicleta ustedes? 2 años ya. ¿Cuándo fue su primer porrazo así que estuvo al borde de llevarlo, pero no lo llevaron? Ese porrazo le salió. En esta juventud de ahora, chicos, la parte motriz se está viendo así como media complicada en su desarrollo. Pero el hito motor, para que pongan atención, que nosotros nos vamos a empezar a dar cuenta es si el pequeño tiene o no tiene marcha autónoma, si necesita asistencia y si ya perdió la marcha. ¿Por qué? Porque son periodos o etapas diferentes de la intervención del kinesiólogo. Usted no puede hacer la misma terapia a este nivel que acá, obviamente, y acá tampoco acá. Pero sin perder quizás el norte, usted tiene que tener cuidado con eso. Si usted hace una terapia kinésica excesiva, va a aumentar la fatiga y puede producir más daño. Si usted hace una terapia kinésica muy superficial, no va a haber cambios de ninguna manera. Entonces, igual es complejo el cómo trabajar. Si ustedes tuvieran que pedirle un análisis a su paciente, ¿qué exámenes le pedirían ustedes para saber si están haciéndolo bien o están haciéndolo mal? Porque el ojo clínico a veces falla. Porque digo, no, el niño está bien, muscularmente se ve bien, y de pequeño empieza a manifestar un poquito más de cansancio, y dice, no, es fatiga, así que después se le va a pasar. ¿Cómo usted sabe que su terapia está aumentando demasiado el daño
o no está haciendo tanto alteración. ¿Qué exámenes podríamos pedir nosotros? En Chile ninguno. ¿Ya? Pero pedirle al médico que le pida a la paciente que le pueda sacar un examen. ¿Qué examen sería? No me dejen solo. ¿Cómo usted sabe que tiene inflamación en su cuerpo? Estoy hinchado. Hay un examen que se sacaban a cada rato, sobre todo los que querían venir a clase, los que querían ir a la clínica, o querían saber si tenían COVID o no. PCR. El PCR, pero es muy general. El PCR es un marcador de inflamación, no te dice dónde, pero hay otro que se conoce como el creatinina, Fósforo. fosfo, quinasa. ¿Qué es lo que es la creatinina, fosfo, quinasa? Elemento residual de la contracción muscular. Si la CTK está elevada es porque se generaron contracciones musculares y en estado de normal, por así decirlo, hay ciertos valores que se pueden mantener mientras uno está haciendo ejercicio, etc. Pero si un niño, yo lo veo, y tiene diagnóstico de Duchenne, este CPK está alto, en base. ¿Sí? Si después de hacer la terapia, yo veo que este CPK se mantiene en los niveles que estaba, bien. Pero hay que ver si hay cambio morfológico, a lo mejor si hay un rendimiento mejor. Pero lo complicado sería que el CPK aumentara. Si esto está mucho más aumentado de lo que inicialmente estaba, quizás usted está generando mucho más complicación. Por eso al kine le falta poder pedir esos exámenes rápido, porque de que yo le diga al paciente, oye, ¿sabes qué? Saquen un examen de sangre que es rápido, no hay tanta demora. Pero tenemos que ir al médico para que el médico dé la orden, ir al laboratorio, el laboratorio llega al médico y el médico llega al quimio de nuevo. Todo una vuelta. Creatinina fosfoquinasa. Dígame que no sería hermoso que yo le diga, mire, sáquese un CPK, va y vuelve. En una semana o menos lo puede sacar. O si usted tiene mucho más visión de empresarial, tiene su centro kinésico y al ladito tiene un laboratorio. Vaya allá, haga el examen y vuelva al kit. Eso puede estar fácilmente en un día, 2 días. Pero lamentablemente nos falla el código sanitario, estamos en medio mal. Entonces, en un niño con Duchenne va a aparecer el signo de Bowers, signo que nombraron algunos compañeros en la exposición. ¿Cuál era el signo de Bowers? Espero que el fin de semana nos estuvieran haciendo el signo de Bowers por ahí. ¿Cuál era ese? Era como. Sirve para apoyarme a levantar. ¿Sí? Se aparecen las contracturas musculares. ¿Por qué aparecen esas contracturas? La sobrecarga del tejido ante el movimiento, pocas fibras que estén trabajando bien, el músculo se sobrecarga. ¿Sí? Pregunta: ¿diferencia entre contractura y espasmo? La he hecho tantas veces que yo creo que ya deben manejar. El espasmo involuntario, la contractura viene en secuencia de un movimiento. Muy bien. ¿Por qué tenían órtesis estos pacientes? Sobre todo órtesis más que prótesis. ¿Cuál era el beneficio de que tuvieran esto? ¿Saben la diferencia entre una órtesis y una prótesis? Previenen las alteraciones más que nada a nivel de trabajo en manos y en pies, ¿sí? Sobre todo que son lugares más críticos. La alteración, porque eso es lo que dice literal, deformidades, pero alteración a la alineación, no más lindo. Escoliosis o alteraciones a nivel de la columna. ¿Por qué creen que aparece primero la escoliosis? ¿Quién es el principal estabilizador de su columna? ¿Cómo? Ya sea lumbar, cervical, dorsal. Si tenemos mala activación muscular, vamos a tener desviación. ¿Hacia dónde se tiene que desviar la columna? Hacia el lado más activo. ¿Sí? Entonces empezamos a compensar, después se va hacia el otro lado y así empiezan estas alteraciones que el médico le coloca escoliosis, pero usted ya sabe que tiene. Y saben que hay algunos que tienen posibilidad de tener discapacidad intelectual, algunos, solo algunos, no todos, alguna cardiomiopatía, porque recuerden que el músculo también es cardíaco, y trastorno respiratorio asociado. Nada nuevo que ya hemos visto. ¿Se acuerdan cómo era el tratamiento?
preservamos la función, hay que hacer investigación y ojalá también tener al paciente con el esfuerzo necesario para mantener su independencia. Pero esto fue lo que vimos esa vez. Ahora ustedes tienen la misión de poder hacer algo con el paciente. Por lo tanto, vamos a plantear un objetivo de tratamiento que si ustedes los comparten conmigo, genial. Esto sería como más transversal. Ustedes si después quieren cambiar los objetivos porque su usuario necesita otro, está bien. Pero esto está pensado en un paciente con Duchenne de manera transversal. Primero, evitar reproducir las contracturas musculares. Ojalá que la debilidad muscular no aparezca tan tempranamente. Reducir una posible anquilosis o alteración en la articulación en sí. Evitar las complicaciones respiratorias. El pequeño haga cosas nuevas para estimular el movimiento y mantener una calidad de vida óptima como les encanta a ustedes poner. ¿Sí? ¿Qué es lo que es calidad de vida óptima? Mucho. ¿Sí? Aparece un para ese, yo creo que lo conocen. El SF36 y varias cosas. Sigue siendo bastante general. Pero por lo mismo, si les pregunto, ¿es lo mismo esta de evitar complicaciones respiratorias en un niño que tiene movilidad o un niño sin silla de ruedas? ¿El tratamiento va a ser igual? Va a ser totalmente diferente. Porque va a tener un pequeño que no va a tener quizás la expansión pulmonar que necesito, etc. Por lo tanto, nosotros vamos a programar esto. Y ojalá, cuando veamos, hay clasificaciones también en base a las necesidades que tenga el usuario. El kine debe ojalá trabajar lo más precoz posible. ¿Qué edad le dije que más o menos se empezaban a manifestar las complicaciones del Duchenne? 5 o 6 años. ¿En qué etapa escolar están en los 5 o 6 años? Primero básico. Entre kinder y primero, dependiendo de su nivel. Hay algunos kinder que son de los 4 a los 5 años. Dejemos entre primero y segundo básico. ¿Qué estaba haciendo usted en primero básico? Era feliz, profe. ¿Qué cosa usted le va a pedir a un niño de 6 años a nivel motor? Ya, motricidad más fina puede ser, pero algo en la parte muscular gruesa. La actividad, la destreza motrices de base que aparecen. Correr, saltar, equilibrio y todo lo que tiene que ver con aspectos psicomotores más complejos. El ciclo usted ya lo completó del 0 al año. ¿Cuál es la complicación del Duchenne? Que las manifestaciones se hacen mucho más presentes cuando ya le empiezo a exigir un poco más al pequeño. Pero ya pasaron 5, 6 años, donde la enfermedad avanzó igual. Y ahí vamos a tener que nosotros ojalá tener estos marcadores lo más presentes posible. 2 a 3 veces por semana. ¿Qué opinan? O 5 veces a la semana se hace la terapia química. Profe, yo 7 días. Piénselo desde el punto de vista del beneficio del paciente, no el suyo. ¿Ya? No es lo mismo trabajar con un paciente que va a estar usted 7 días a la semana y voy por eso, no. ¿Qué es la necesidad? ¿Necesito que el pequeño trabaje toda la semana conmigo? ¿De qué va a depender eso? ¿Ya? Pero el kine tendrá que ir a hacer el estiramiento. Va de las necesidades que usted tenga que darle esa responsabilidad a los familiares. Ustedes van quizás a evaluar, a trabajar, a ver cómo trabaja la familia de 2 o 3 veces por semana. Los otros 4 días o el resto de los días, la familia tiene que ir a empezar a hacer también parte del tratamiento. Es individualizado. Sé que ustedes son capaces de trabajar con masas grandes de personas. Pero con niños hay que trabajar ojalá lo más individualizado posible. Yo por eso se lo digo de nuevo, amo a las párvulos, amo a las tías de primero y segundo, porque tener 30 niños de 5, 6 años, 7 años en una sala, se lo encargo. Si estoy trabajando yo con ustedes y aún así hay algunos que siguen compensando, imagínense trabajar con niños de 5 o 6 años. Yo no aguantaría que yo me la quiera hacer. Ya no me aguanta tanto la docencia para eso. ¿Cuál es la característica de que sea individualizado? Y que usted no tenga 6 niños con Duchenne y a los 6 usted los dirija. ¿Qué beneficio tiene? Hacer un trabajo grupal o individualizado porque los dos tienen beneficios. Pero acá, ¿por qué creen ustedes que es individualizado y no es grupal? ¿Qué no tenemos que fijar? ¿Y qué cosas estoy viendo en el niño para yo decir, sabes que está bien, está mal? ¿Y qué me tengo que fijar?
la musculatura, en la calidad del movimiento. ¿Ya? Si yo veo 5 niños levantándose, voy a ver a 5 pequeños que lograron pasar de una etapa más baja a una más alta. Pero si yo lo veo individualizado, voy a saber cómo se apoyó, qué musculatura activó, cómo lo hizo. Ya no me interesa a mí que lo haga, a mí me interesa que lo haga y saber cómo lo hizo. Ya un paso adicional. Tiene que adaptarse, algo que también hemos visto con el famoso Cobalt. ¿Por qué se tenía que adaptar? Porque las realidades son distintas para todos los pequeños. Y obviamente con un abordaje interdisciplinario. ¿Qué otra persona estará trabajando con nosotros acá? Terapeuta. Ya. ¿Qué es lo que haría ahí? ¿En qué se enfocaría? Que aprenda a Usted escribir. cuando junte se pone una piñata. Motricidad fina. Tiene que él enfocarse quizás en los labores más de cuál es el trabajo de un niño 5 o 6 años y en el colegio, es el estudiante, escritura, para ese es su enfoque. El de nosotros es el movimiento más macro, por eso le digo interdisciplinario, para darle un enfoque psicólogo, apárvulo, fonoaudiólogo, podría ser un nutricionista si estamos viendo el aspecto más metabólico, etc. ¿Qué creen ustedes que se evalúa en un niño con Duchenne? ¿Qué usted va a evaluar? Ya que son expertos también en esto. ¿Ah? El tono, ¿ya? ¿El tono está alterado? Trofeo. Ya, el trofismo. Algo más. Así, ¿cómo yo pido el movimiento? ¿Cómo se evalúa? Usted ya sabe. Rom, La marcha. marcha, Mucho. más. Todo lo que haga. Fuerza, rango, marcha y equilibrio. Y aquí quizás alguna que otra evaluación más específica. Pero lo que necesitamos saber es sobre todo esto de acá. ¿Cómo usted evalúa la fuerza muscular en un niño? Ya, profe, dinamómetro. Puede ser. Pero algo aparte. ¿Qué herramientas tiene usted para evaluar la fuerza? Si está trabajando así en el lugar más rural del mundo rural y no tiene dinamómetro. Ya, pero ¿cómo la mide? Estamos viendo la evaluación. ¿Qué escala va a actuar? La MRC, después Daniels. Ya esperaba que me la dijeran al revés primero. Me dicen Daniels es la más básica, no es tan específica. La MRC un poquito mayor. Ya tienen conocimiento de ¿qué otra escala conocen de fuerza muscular? ¿Qué dice el último punto? Estoy haciendo una pregunta primero. ¿Cuáles son otras escalas musculares? Oxford, MRC, Daniels, son las clásicas que van a ver. Profe, yo tengo un dinamómetro porque junté mi platita y lo voy a hacer. Genial. ¿Sí? Pero es eso lo que tenemos que medir. Rango articular. ¿Cómo se mide el rango articular? Con el goniómetro. Y ahí tienen ustedes el goniómetro que tiene por ahí dando vueltas. Y para saber que está en el rango articular óptimo, ¿quién más necesita saber? Paciente con Duchenne realiza una dorsiflexión de tobillo de 10 grados. ¿De cuánto? 10. ¿Está dentro de lo normal o no? No, está alterado. Está alterado. 20 tiene que. De 15 a 20, dicen algunos. Yo miré un poquito. Dependiendo de. Por eso le estoy preguntando a usted ya pasar. Paciente. A ver, más fácil todavía. Paciente hace una flexión de rodilla de 160 grados. ¿Está dentro de lo normal o no? Tiene más. 160. Tiene hiperlaxitud. Hay una hiperlaxitud. Lo normal es que llegue a 140. 160 podría llegar pasivo, pero no se debería. ¿Qué me está hablando de esa, qué me está demostrando eso? Que el trofismo está disminuyendo porque permite mayor amplitud. ¿Sí? Entonces no se vayan a asustar, pero en el caso clínico que les puede tocar al final del último que tenemos acá, puede aparecer preguntas de otras asignaturas que yo mismo sé que yo las pasé, así que yo voy a preguntar eso. Entonces, si usted dice, no, se evalúa el rango articular, goniómetro, hermoso, lo saben ustedes, estimular el brazo fijo, el brazo móvil, el fulcro, pero tienen que manejar también cuál es lo normal. Si no saben lo que es lo típico o el rango normal del movimiento o el óptimo movimiento,
comparar después con lo que es alterado. Marcha y equilibrio. ¿Cómo usted evalúa la marcha? ¿Qué instrumento tiene usted para evaluar la marcha? ¿Qué test de marcha conoce? Usted me da evaluó marcha, evaluó el ritmo que hay. Este es de 6 minutos, los niños conduciendo. Ya, pero estamos evaluando marcha, no estoy evaluando cuánto del gasto metabólico se tiene el niño. ¿Ah? Pero es mucho más fácil. ¿Bien, no? Que camine Médico, bien, no. observarlo. Grabarlo, si usted no quiere hacerlo que camine 4 o 5 veces, hácelo de nuevo, sabiendo que tiene un Duchenne y con cada paso que usted está haciendo podría hacer otro movimiento. No lo puedo exigir. ¿Sí? Lo evalúo y cuáles son las etapas de la marcha que me debería fijar. La fase de oscilación y la fase de apoyo. ¿Y cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son las etapas de la etapa de apoyo o la fase de apoyo? Apoyo talón, apoyo medio, despegue talón, despegue de los dedos. La fase de balanceo, ¿cuántas son? 3. Aceleración, balanceo medio, desaceleración. ¿En qué articulaciones me voy a fijar en la marcha? En la cabeza. Cadera, tobillo, pie. Ver si las contracciones son concéntricas y excéntricas. ¿Lo tengo que evaluar por frontal? ¿O solo Lateral. ¿Por qué por frontal sí? Para ver si hay. Ya, para ver si hay oscilación, demasiada oscilación del centro de masa, que mientras más oscile, más gasto energético hay, ver si hay alguna alteración en la marcha como una rotación interna, etcétera. Chicos, si se fijan, no lo hemos hecho lamentablemente, pero ustedes tienen la capacidad de hacer un análisis de la marcha hermoso, solo desde el punto de vista biomecánico. Y el niño no va a hablar quizás tanto. Si usted ve que el pequeño hace esto, ¿qué haría usted? ¿Lo está haciendo? Regularlo, para que más bien. Ya. ¿Qué fase está alterada en el niño? ¿Qué fase de la parte del despegue? Sean precisos, apoyo o balanceo. Pobre niño cuando tenía como 6 vueltas ya, porque puede estar fase de balanceo. ¿Qué podría estar alterado? Ya. ¿Y el burro podría explicar lo que no está funcionando? Se fijan que ustedes ya podrían hacer análisis. Sé que les falta revisar un poquito aspectos, pero hay otra cosa que se tienen que fijar. Viene la mamá, viene el papá, lo toma, dice, muchas gracias, ¿quién nos vamos? El niño tiene una marcha alterada, lo más probable es que no, porque imitó a la marcha que tenía el papá. ¿Sí? Entonces suele pasar, ¿ok? No va a ser siempre, pero los papás tienden a tener una forma de, como lo hemos dicho, de moverse. Y los niños tienden a tener un referente para el movimiento. Tengo que asegurarme de que esto sea parte del gesto y no un gesto motor. Y, para cosas ahí, función respiratoria. ¿Cómo ustedes, colegas, evalúan la función respiratoria? Ya, no tienen plata con espirometría. Ya podemos ver quizás ahí algo de tasas arteriales con el saturómetro, pero quieren saber si está respirando bien. Si el paciente tiene un volumen corriente normal de 500. ¿Cómo ustedes van a poder trabajar con eso? Es un instrumento súper barato. Nunca tan barato tampoco. Esos ejercicios también. Está entre el triplo que el. Ya. Sí, he visto ejercicio de respiración con el globo, no el globo. Pero el globo es muy específico porque no te está dando cuánto volumen es. Hay uno que se usa en la boquilla, que también te permiten ver el flujo del tema. Se sopla el flujómetro, ¿ya? Es mucho más grande que el respirómetro. Pero si me preguntan a mí, y si les pregunto a ustedes, si quieren saber con precisión si el pequeño tiene un patrón restrictivo, obstructivo,
hipertensivo, tiene capacidades pulmonares dentro de lo normal, un tifenol, Befun y todo lo que ustedes conocen más que yo creo mejor que yo, hay que hacer respirometría. ¿Sí? Porque eso sería quizás lo más exacto para poder saber si las curvas están presentes o no. Si hay un patrón restrictivo, unos patrones obstructivos, y esas curvas que si no las conocen ahora, no las han visto todavía, ¿no? Ya van a sufrir las curvas de la espirometría. ¿Sí? Y después, ahí viene el globo, de ahí viene quizás otro tipo de evaluaciones o de trabajo que se puede hacer a nivel de respiración. Bien, entonces tienen hartas herramientas que si se fijan ustedes ya, ahora, en este momento, si todo sale bien, en el segundo semestre ya podrían trabajar como niños con Duchenne. Pero, ¿qué falta? Traer un pequeño y también que ustedes se crean el cuento de lo que están para ahora. Bien, primera marcha, o primera etapa, la fase de marcha autónoma. ¿Okay? Lo vamos a dividir en tres, como le había dicho. Marcha autónoma, con asistencia, y ya cuando estamos en la silla de ruedas. ¿Quién priorizarían acá? ¿La autónoma? ¿Sí? ¿La postura? Ya, la postura, ¿qué más? ¿El equilibrio? Bien, o sea, tratar de que el pequeño se mantenga siempre en estándares de lo que nosotros conocemos como un desarrollo normal. Por lo tanto, ¿qué podría aparecer acá? Que el pequeño tenga dificultad en correr y subir y bajar escaleras, inclusive saltar cierta altura. ¿Quién de acá tiene problemas para subir y bajar escaleras? Cuando van a mi oficina, cuando algunos van, me imagino que van subiendo por la escalera y no por el ascensor. Subimos por el ascensor, vamos. A favor de la cabeza. Entonces, igual es una manifestación que va a depender. ¿Sí? Si el pequeño vive en departamentos, se va a manifestar más rápido. Si el pequeño a lo mejor vive en una casa en el primer piso, no lo vamos a tener eso en consideración. Pero igual hay que ver si el pequeño puede trasladar su peso de alguna manera y si tiene dificultades para eso. Si el pequeño tiene caídas frecuentes, ¿qué pasaría ahí? ¿Por qué usted se cae constantemente? Bueno, yo creo que tiene un amigo que se pasa cayendo. ¿Qué otra alteración aparte de un Duchenne te puede provocar que te caigas constantemente? ¿Problemas de equilibrio? Ya, puede ser. ¿Pero algo más musculoesquelético? ¿Sobre todo esta edad? La procepción a nivel, ¿dónde estaríamos viendo? ¿Un pie plano afecta? ¿De qué edad usted va a decir que el paciente tiene un pie plano o no? Ya a esta edad ya debería tener escrito si tiene un pie plano o no. De 10. 3 años. Antes de los 3 años no deberíamos tener solo un diagnóstico todavía, porque el pie es muy moldeado. Esas zapatillas que usted ven ahí, que se ven hermosas, son lo peor. Son muy planas. Son facheras, como digo por ahí. Pero no sirven. Si usted le coloca a un niño de un año y medio de zapatillas, ¿la necesita? ¿Para qué usted usa zapatillas? ¿Cuál es la gran función de la zapatilla aparte de que se vea bonita y cosas así? ¿Protege el pie de qué? ¿Podríamos caminar sin zapatillas y vivir sin zapatillas? Obvio que sí. Solamente un insumo de... no me voy a poner ese lado. ¿Ya? Para que usted compre zapatillas y funciona así del mercado. No. Pero yo no estoy para decir que no zapatillas Por lo mismo. ¿Ya? Eso es factor de protección. Pero el cuerpo humano está diseñado para poder utilizar, sí, no lo podríamos tener, pero siempre y cuando si yo respeto esta formación del arco plantar. ¿Ok? Por eso uno de los tratamientos que más se ocupan en los niños con pie plano, que andan descalzos, etc. El niño con Duchenne, buscar zapatillas que puedan mantener la forma de su pie. ¿Okay? Para eso tienen que tener zapatillas ojalá un poquito más deportivas que las que están ahí. Evitar que los movimientos sean en bloque. ¿Qué está manifestando el cuerpo cuando los movimientos son en bloque? Está compensando. ¿Sí? De inmediato, ¿usted qué va a hacer ahora? ¿Qué técnica conoce? Va a disociar. ¿Sí? Por último, el cuello. Ya eso manejan ahora y tienen control esta semana. Si ven que la lordosis lumbar es más pronunciada de lo común, ¿cuánto es lo normal del ángulo a nivel lumbar? 45. Si esto está acentuado, ¿qué podría estar pasando? Una anteversión pélvica. ¿Y la anteversión pélvica por qué se produce? Falta de activación muscular, sobre todo del recto anterior, de la abdomen y de la masa glútea.
Por lo tanto, ya si el pequeño está con una alteración pélvica, con una alteración de postura, usted ya debería saber qué hacer. Y ya saben hacerlo también. Ahora, después de ver todo eso, usted va a empezar a ver signos. Hipertrofia tricepsural, usted va a poder saber si está o no está presente, si tiene a lo mejor alguna alteración a nivel de la estructura, si tiene un recurvatum de rodilla o un pie plano. ¿Sí? ¿Se acuerdan del recurvatum de rodilla? ¿Por qué aparece esta hiperextensión? ¿Por qué las personas con debilidad en extremidad inferior están así? Para compensar el... Si estamos en hipertensión, es una postura netamente de un bloqueo gaso. ¿Por qué? Porque no vamos a tener un cuádriceps activo para que regule la flexión y extensión de la rodilla junto con el isquiotibial, eso es el gasto energético. Ustedes ahora en este momento lo están sumando a su día a día porque están acostumbrados a mantenerse de pie. Pero yo creo que más de algunos al estar mucho rato de pie, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuál es la principal compensación? Se va por un lado y se carga solamente en un lado. Después cuando ven que esta pierna empieza como que va a ver, va por otro lado. ¿Ya? En cambio ellos acá como no pueden hacer eso porque ambas extremidades van a estar agotadas, una especie de bloqueo más que nada. Y muchas abuelitas hacen lo mismo. Hacen eso. Y bueno, debilidad muscular proximal específicamente a nivel de la pelvis en un inicio. Cuando eso es claro, ¿qué ejercicios van a hacer? ¿Qué actividades van a hacer con el pequeño? Igual, esto de acá, en adelante, es mi parecer. Puede firmar. Si usted quiere cambiar esto por otra cosa, bienvenido sea. ¿Ya? Pero siempre y cuando sean conscientes de lo que estén haciendo, no sean en pos de aumentar el CPK. ¿Ejercicios activos o pasivos o activos asistidos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué diferencia hay entre un activo asistido y un pasivo? Que si el movimiento sabe que es igual, ¿cuál es la diferencia? La conciencia del niño no hacer el ejercicio. ¿Ya? La capacidad de poder entender el movimiento, de poder saber que se está moviendo de forma autónoma. Y no es solamente mover por mover. Que el pequeño lo haga, va a mantener la autonomía y va a mantener ojalá esa activación muscular y el sistema nervioso funcionando. Si vemos que el paciente se cansa en subir y bajar escaleras, ¿usted lo va a hacer subir y bajar escaleras? Y ahí estamos viendo cómo aparece de repente el lado tensivo. El niño se cansa, decir, ay, me cansé, no, paremos todo. Igual algunos se manejan, saben en el momento, si le digo a la quine que me cansé, a la otra sesión le digo lo mismo y así va a estar todas las sesiones, y a veces son rapiditos. ¿Ya? ¿Qué otro ejercicio podemos adaptar que no sea subir y bajar escaleras? ¿Ya? Una colchoneta. ¿Qué otra cosa puede ser entretenido para un niño subir y bajar escaleras? ¿Animales? ¿Qué más se le ocurre? Algo entretenido, usted no va a estar, usted yo no lo he visto haciendo ejercicio en el cuarto piso subiendo y bajando. Es súper entretenido porque estoy haciendo actividad física. ¿Qué será? ¿Algo entretenido que un niño pueda hacer? ¿Cómo lo puedo hacer subir y bajar escaleras sin que me digan, uy, qué fome? Niños, 5 o 6 años. Es una competencia, podría hacer bicicleta. La bicicleta altera más la forma, entonces empiezan a compensar mucho. Usted lo tiene ahí, sube y baja la escalera 50 veces por favor, mira cómo nunca lo. ¿Qué enfoque le puedo dar acá? ¿Cómo se agarra y le tengo arriba? ¿Qué va a hacer el niño? El objetivo es que sube y baja la escalera. ¿Cómo tiene sentido que el niño lo haga? O todo esto igual puede ser un enfoque. Y todo lo que se le ocurra a través de la parte didáctica, pero tiene que tener un enfoque lúdico. Usted no va a poder tener ahí una pisada donde el niño haga, oye, vamos a hacer abdominales y flexiones de rodilla todo el día, de día a 15. No, el niño no lo va a lograr hacer. Se va a cansar, se va a aburrir, etc. Y podemos mezclar inclusive
¿Por qué se trabaja propiocepción? ¿Qué estamos trabajando en la propiocepción? ¿Qué receptores son? Porque ustedes van a escuchar, oh, este ejercicio propioceptivo. Hay que parar arriba un bozo. Cuando siempre le preguntan, y se lo doy firmado, cuando están en esquina deportiva, porque ejercicio de propiocepción, profe, varones, me van a tener todos los pacientes para la rodilla, para la cadera. Va a ser especialista en quién en bozo para la propiocepción. ¿Esto que estoy haciendo ahora es propioceptivo? Todo movimiento activo en que vamos a activar los usos musculares, los de qué es propiocepción. No necesita una base inestable. No les quiero matar el sueño, pero se ha demostrado que estar arriba del bozo o caminar en superficies irregulares no hay diferencia significativa. Pero el bozo se ve más bonito y más profesional. Uno lo ve así, apuntándolo todo. Es lo mismo que estar acá. ¿Sí? Pero hay que trabajar. Equilibrio. Eso lo pregunté. ¿Conocen algún test de equilibrio? El rombo. ¿Otro profesor de Olimpiada Especial? El unipodal. El romber. Bien, me gusta cómo piensan. El otro. ¿No vieron ninguno? El de la estrella. El de Pinelli. El de Verde. También hay un montón. Chicos, estiramientos activos. ¿Por qué creen que son activos y no son pasivos en esta etapa? Porque si hay estiramientos pasivos, si se estiran acá, pero es para la familia, para el kinesiólogo. Pero un estiramiento activo, ¿qué beneficio le dará al pequeño? Reconocer hasta qué momento él puede generar la tensión sin provocar dolor. ¿Sí? ¿Qué pasa si usted viene, hoy vamos a estirar? Viene un musculito y lo estira, ¡ah! Todo. Y él dice, hoy me dolió. No importa, si después mañana se te va a pasar. Y llegó al otro día, se le pasó, pero viene y de nuevo. Le va a tener demora a los estiramientos. En cambio, si uno le enseña que tiene que hacerlo correctamente, músculos que sean fáciles de Vale, poder fuerte estirar, era un poquito. hacemos el stretching un poquito más dinámico y después le decimos a la familia que haga quizá algo un poquito más profundo. Y la masoterapia, ¿para qué lo usaríamos? Para descanso. Muy bien. Acá no es activante, porque el músculo se tiende a cortar fácilmente por la falta de fuerza. Relajamos ligeramente después o antes. El estiramiento antes, durante o después. ¿Cómo es el orden de eso? Yo soy ignorante en ese mundo. ¿Hay beneficios si yo hago estiramiento antes del ejercicio? ¿Dónde es recomendable? ¿Antes, durante o después? Después. ¿Quién lo dice? ¿Y qué hay por trabajo? Cuando una se devuelve, le dicen que haga antes y después porque así prepara el músculo. Y por ejemplo, yo que hacía saltos tenía que hacer estiramiento y todo eso porque la columna está comprimida antes de empezar a. Estamos a nivel muscular, porque a nivel artrológico se entiende que cualquier movimiento va a ser fácil de poder quizá optimizar. Bueno, ahí vamos, pues, si quieren con algo más fuerte podemos discutir, pero según lo que he investigado y lo que ustedes van a ver después también, los estiramientos pre al ejercicio pueden generar hasta lesiones. Por lo que yo he investigado. ¿Qué se recomienda antes de la actividad física? La movilización articular, que eso es para mantener, activar la percepción. Pero el stretching previo al ejercicio se ha demostrado que no es tan beneficioso como el post. Sí, el post tiene que estar. Pero antes de estirar un músculo, es quizás separar los sarcómeros previo a la activación que podemos generar algún daño. Jóvenes como ustedes no, pero estamos hablando de población frágil. Abuelitos, niños como ustedes. Por eso, esto de acá, estimados, es una orientación. Pero ¿qué les recomiendo siempre empezar a estudiar? Y que yo no voy a terminar de estudiar nunca. ¿Ya? Porque siempre van a encontrar algo nuevo. ¿Se han metido alguna vez en una piscina pero hacer terapia? ¿Cómo se llama eso? ¿Ya? Es espectacular para la movilización general del cuerpo, es dinámica para los niños y si es mejor todavía, si hablamos de terapia, es una piscina temperada y hermosa. ¿Sí? Tiene todos los beneficios de la fisioterapia, todos los beneficios del movimiento y sin tanta carga a nivel muscular. El niño trabaja, pero bajamos, y aparte de entretenido, bajamos la tensión de eso. ¿Y qué está haciendo también aparte de nadar?
¿Estamos mejorando? Ojalá su centro kinésico tenga una piscina. Nos juntamos entre todos y hacer un centro kinésico más grande que el profe. Una vida, dos. Piscina más grande. No, es espectacular. La hidroterapia es bien beneficiosa. Siempre y cuando no tengamos usuarios con intolerancia al calor. Ya, pero eso es más para adultos. Las personas con esclerosis múltiple tienden a tener intolerancia al calor, entonces no se recomienda mucho. Mantener autonomía personal, evitar largos periodos en cama. ¿Por qué? ¿Qué pasaría esto? ¿Qué pasa si ustedes le dicen, no, y esto lo hacen ellos? No, es que ese día amaneció cansado, después no es que amaneció cansado de nuevo y tenemos una familia muy permisiva? Estamos trabajando con un paciente que tiene que mantenerse activo. ¿Qué pasa cuando una persona no se mueve mucho? ¿Qué pasa con el trofismo? Disminuye. Si tenemos una masa muscular mala también, disminuye aún más. ¿Pondrían o no pondrían estas férulas nocturnas, que son estas palmetas o estas órganos, el OTP, que es órtesis tobillo pie? Te recuerdo que cuando usted duerme, ¿ya? Y los pies se tienden a ir hacia la flexión plantar, es un tema más que nada de posición, activación de lo que están estudiando. Saben que la rúbrica espinal facilita la flexión y la extensión de la extremidad inferior. Se activa más ese lado. Pero lo harían ustedes, ¿no? Porque hay muchos doctores y muchas publicaciones que dicen que sí, para evitar el acortamiento muscular, la contractura o la mala posición. Pero ustedes en su postura, por eso lo dejé aquí entre paréntesis, signo de pregunta, ¿las pondrían o no? La pregunta es, ¿se las pondrían todo el día o solo en la noche? ¿O no se las pondrían en definitiva? No puede ser un horario pero depende de cuánto. Por ejemplo, al colegio. Está escolarizado este pequeño. ¿Va o no va con férula al colegio? ¿Por qué esa pregunta va? Pongan atención si ustedes... Si camina y la fisiatra dice igual tiene que usar la férula, ¿qué beneficio tiene que el paciente se coloque la férula todo el día y aparte en la noche? ¿Cómo ustedes dosificarían? O 24 horas. Porque le van a preguntar, mire, la férula se la colocó en la noche, ¿no? Y usted, no sé, la misma pregunta me hizo mi profe hace 5 años y todavía no le respondo. ¿Qué pasa si usted altera elementos acá en la mano? Podríamos empezar a inhibir la sensibilidad, que también es un factor potente. Podría, porque va a depender de cuánto tiempo lo use. O sea, ¿de qué va a depender? Si el pequeño está mostrando o no está mostrando alguna alteración, ¿okay? Si él es capaz de mantener el alineamiento de su segmento, no sería quizás tan loco de poner solamente ciertas horas. Yo sí, si el niño va al colegio y no lo puedo visualizar todo el día, pondría la férula más que nada por un tema de protección y también de poder mantener estable el segmento, sobre todo el término inferior. Pero en la noche trataría de bajar un poco también la intensidad quizás de la postura, no estaría a las 24 horas, pero jugaría con eso. Una férula, que vamos a ver después cómo son, puede alterar la sensibilidad, sobre todo en la mano que tiene un área cortical hermosa, la estaría inhibiendo un poquito. En la noche quizás, por eso ahí les dejo esa pregunta para ver si se quieren dar vueltas por ahí. Fase 2, cuando el paciente ya tiene debilidad y acortamiento muscular, muchos tienen asistencia en la marcha. Cambia este patrón, el signo de Bowers es más marcado, y ya vamos a tener una debilidad, sobre todo a nivel central, lo que altera la posición a nivel de cintura escapular y de la cintura pélvica. Aparece la anteposición de hombro, la alteración pélvica es mucho más marcada, los acortamientos musculares y la alteración en la funcionalidad de las articulaciones ya se ven mucho más permanente. Esa imagen se la dejo ahí también, miren eso. ¿Qué es lo que es? Eso ahí. El TEC funciona, ¿no? Se las dejo ahí. Solamente esto es insisto, es como una especie de approach a lo que usted ojalá pueda hacer cuando esté trabajando con un niño con Duchenne. Pero más que nada podemos hacer estiramientos musculares. ¿Sí? Obviamente ya vamos a estar trabajando en un acortamiento, entonces que tengo que tener cuidado de no generar un desgarro, una tendinopatía.
porque si yo hago estiramientos demasiado extensos o muy excesivas la fuerza, voy a dañar al paciente. Voy a trabajar con el masaje, siempre usando la descontracturada, ahí vamos a descontracturar el músculo. Y aquí, si el pequeño está con debilidad, ¿han visto las marchas paralelas que siempre es la imagen que colocan el teletón que está apoyándose? ¿Qué opinan de esa marcha? ¿Usarían la barra paralela o no la usarían? ¿Sí? ¿Alteraría el patrón de marcha? ¿Habrá algo mejor? Ya, aparte del IPTV, pero si queremos favorecer esto de la marcha, ¿qué pasa cuando usted está usando unos bastones? ¿O han visto ustedes cuando están, bueno, tú tuviste un tiempo con bastones, algunos de ustedes hasta con bastones acá, ojalá que no, si no es mismo, no, a veces le lesionamos. Cuando uno está atrás a su compañero, ¿está normal en esa misma postura cuando viene caminando o cambia un poco el patrón de mano? Se altera. Las paralelas, a mi parecer, a mi juicio, acá dice Julio Álvarez Castillo por si acaso, fomentan esa mala postura. Si yo le enseño a un niño a caminar sosteniéndose de algo, estoy haciendo una representación a nivel cerebral de que sus manos tienen que estar apoyadas para caminar. Entonces no camina con 2 pies, sino que camina con 4 apoyos. Pie, mano, mano. ¿Sí? Que es una marcha más primitiva. Es como la marcha de los orangutanes, ¿no lo han visto? Si hacemos eso a nivel cerebral, está representando que yo para poder dar el paso, pie, mano, necesito 4 apoyos. A mi parecer. ¿Okay? No es que estén malas las paralelas, sino la forma en cómo lo haga cambia el trabajo también. Si el niño se carga sobre las paralelas, no me sirve. Si el niño usa las paralelas como referencia, solo quizás para tocarlas un poquitín, no estar cargado, ahí sí funciona. ¿Por qué? Porque estamos dando solamente una referencia de apoyo. Porque ellos a lo mejor lo que tienen es miedo a caerse. Por lo tanto, si coloco las paralelas como apoyo, puede ser. Es distinto a caer sobre las paralelas. Esto es una OTP, esa es una férula o una palmeta. ¿Sí? Ya cuando hay alteraciones, deformidades, ya se tiene que colocar a nivel nocturno para evitar que este equino se mantenga. ¿Cómo yo sé que el equino, que esta flexión plantar ya marcada, se vuelve irreductible? ¿Qué pasaría ahí ustedes que saben todo el complejo? ¿Cómo yo sé que el equino, cuando ya está acá, ¿no es cierto? La flexión plantar, de alguna manera, puedo volver a mantener el pie neutro, pero como ustedes van a saber que ya el equino se va a quedar ahí desde el punto de vista estructural. Cuando ya no pueda volver, ¿qué alteración vamos a encontrar ahí? Ya puede ser muscular. Le coloco todos los elementos del músculo, pero sigue ahí. ¿Qué está pasando ahí? La artroquinemática del tobillo, ¿no? La dorsiflexión, ¿hacia dónde se movía la estragada? En la dorsiflexión y en la flexión plantar es circular. En la estragada lo podemos hacer. Más preciso todavía. Rueda de lisa o gira. En la dorsiflexión o en la flexión plantar. Vamos a la flexión plantar mejor que la que estamos viendo ahora. ¿Ruedas anteriores o ruedas anteriores? No voy a dejar solo con su cuádruple, pero se desliza hacia adelante para darle un poquito más de orientación. Al deslizarse hacia anterior en la flexión plantar, si yo no hago dorsiflexión, no se vuelve a deslizar hacia posterior. Y eso es lo que pasa en su tobillo normalmente. Cuando yo hago flexión plantar, aparece, dorsiflexión desaparece. Si esto el pequeño no lo logra hacer mecánicamente hablando y se mantiene en una flexión plantar, lo más seguro es que el astrágalo se impacte en un deslizamiento anterior y se pueda proyectar. Y se queda ahí. ¿Sí? Y si yo quiero volver a reeducar, ya se deslizó el astrágalo. Entonces lo que hay que hacer, operar, sacar y volver a reeducar y colocar otra vez el astrágalo en su lugar. Por eso hay que tratar de evitar ya cuando hay una alteración mayor que no se use la OTP. La palmeta, lo mismo. ¿Sí? La funcionalidad, ¿por qué creen ustedes que está en esa posición? Y la palmeta no existe en flexión. ¿Por qué está en extensión? Porque podemos tener una palmeta que sea más cómoda y una palmeta así. ¿O porque hay una palmeta con los dedos abiertos? Entre todo el día con la palmeta así. ¿Por qué está ahí?
La extensión de muñeca que favorecía A la presión. optimiza la función de los flexores de los dedos, por lo tanto, en esa posición tratamos de conservar la funcionalidad de los dedos. El pequeño va a mantener todavía la flexión, ojalá dentro del límite normal. Y obviamente quilla respiratoria. ¿Qué tipo de quilla respiratoria lo harían ahí? Porque ya no tenemos la piscina, porque se cansa mucho, y si se mueve compensa demasiado. ¿A quién se le ocurre? ¿Qué harían con ejercicio respiratorio? Ahí aparece el lobo, ahí aparece quizás algo más lúdico, pero algo previo a eso falta todavía. Sobre todo niños con 5 o 6 años. Yo sé que el objetivo de ustedes para la terapia respiratoria es mantener la vía aérea permeable. Ese es como el objetivo que le ha pedido la profe. Ya. ¿Dónde ingresa el aire? Por la nariz. ¿Dónde compensan los niños habitualmente cuando no tienen una buena higiene de la nariz? La boca. La boca. ¿Cambia? Sí. ¿Qué cambia? El flujo. ¿Y qué más? Porque Ya tenemos cambio en la humidificación, cambio en la temperatura y cambio en la filtración del aire. Por lo tanto, si yo no le enseño al pequeño a tener una buena higiene nasal, obviamente todo lo que yo haga no va a servir. ¿Ya? Inclusive la higiene nasal puede ser parte del periodo previo. ¿Ya? Hay muchos niños que lo hagan, que usted los ve y están así. ¿Ya? 10, 11, 23 años, todavía están así. ¿Ya? Entonces la idea es aumentar esa higiene antigua, esa higiene nasal. Y la última etapa, la tercera, cuando ya tenemos pérdida de la marcha, lamentablemente, vamos a tener un paciente que no va a poder moverse, que va a tener menos control de tronco, y esa es una de las cirugías que van a tener que ustedes ver también. En niños asmáticos también se la hace. ¿Okay? Veamos, desplazamientos pequeños quiere decir más que nada que el pequeño no se va a poder mover de forma autónoma, el movimiento en bloque se mantiene, ¿ya? La pérdida de fuerza y el trofismo hace que el pequeño quizás no pueda moverse mucho, y si no tengo control de tronco, va a tener que depender de una silla neurológica. ¿Sí? Las transiciones pueden ser desde una silla de ruedas más autónoma a una silla de ruedas ya totalmente dependiente, como podemos ver en algunos casos neurológicos. ¿Qué ocurre acá? Cuando el tendón de Aquiles o el músculo se va hacia una flexión plantar mantenida, aparte de la alteración de la supraestracalina, como le diríamos ahora, vamos a tener una alteración en la forma del tendón. El tendón se acorta y se ensancha. Por más que hagan una reducción del astrágalo, no van a poder volver al neutro si no tenemos un alargamiento del tendón. La tenotomía del tendón de Aquiles es cortar arriba y abajo para estirarlo. ¿Sí? Obviamente después de la cirugía lo reducen y lo inmovilizan. ¿Sí? ¿Qué va a pasar en ese periodo de inmovilización? Obviamente, nuevamente poca movilidad, y vamos a tener que ver si la tenotomía es tan necesaria o no. Obviamente si hay una malformación en el pie, sí, pero esto en niños con PC también se utiliza. Tenorrafia también de denominar. ¿Qué hacemos? Tratar de mantener la movilidad dentro de lo que se pueda. Masoterapia, deambulación, si es que él todavía tiene algo de marcha. Si es asistida, lo mantenemos en fuerza asistida. Pero aparecen nuevas tecnologías como los videojuegos que son más interactivos, que yo lo aplicaría desde el día 1. ¿Sí? No es lo mismo hacer que un niño haga, no sé, por ejemplo, díganle a los niños que van a ir a hacer ustedes un test de cardiovascular. Les van a hacer ustedes correr por la cancha 10 vueltas, como quizás ustedes lo hicieron en educación física. Está el profe ahí sentado mirando cómo usted corre la tiempo. Y su consumo de oxígeno estaba alrededor de los 50, estaba en su mejor momento, estaba en su prime. Ahora si lo vemos ahora, yo creo que cambia. Muchas veces la tecnología os asociaba que los videojuegos favorecían el sedentarismo. Lo siguen haciendo. Pero ahora, como hay quizás mayor movilidad y mayor disponibilidad de objetos que tengan que ver con mayor movilidad, se podría utilizar de forma terapéutica. Después les voy a mostrar quizás en un semestre algunas investigaciones que hemos hecho respecto a eso, lo decimos acá en la aula. Y por ejemplo, con niños síndrome de Down, solamente el hecho de trabajar con ellos con una terapia kinésica que fue paralela a la convencional, le agregamos una terapia con la Kinect, en ese tiempo la 360 porque era la única que teníamos. ¿Ya? Aumentó su desarrollo psicomotor, o sea, aumentaron su nivel en el TEPS. Entonces, es otra forma de favorecer este movimiento. Dígame que hay niños de 5 o 6 años, si es que les gusta el movimiento, le ponen jazz dance y se ponen a bailar todo el rato. Usted lo haría también, pero con algo encima,
Pero eso favorece el movimiento. No es lo mismo tampoco mover por moverse, sino que tiene que tener un objetivo. Y esas tecnologías ayudan a. Como tenemos ya que son de fácil acceso, ahora si usted quiere un MetaQuest 3, 2, ya esa es otra cosa. ¿Ya? Spoiler, pedidos para la universidad, por si acaso, para rehabilitación de accidentes vasculares. No sé qué para qué más, pero algo le vamos a tener que inventar para que te lo compre, si no, no lo voy a poder justificar la compra. ¿Qué vamos a tener que hacer? Si el pequeño todavía tiene autonomía en la extremidad superior, tratar de favorecer acá la ergonomía, ustedes ya conocen ese término, el ajuste del entorno para que el paciente se pueda posicionar, evitar que se mantengan en posiciones viciosas que puedan generar escoliosis y las contracturas en la extremidad inferior. Como vamos a estar sentados, ¿qué pasa con el diafragma? Vamos a estar sentados. ¿Se tensa así? ¿Está preparado para expulsar el aire, para ingresar aire? Así está relajado, ¿no? Cuando se contrae, ¿qué es lo que hace? Tensión media plana. ¿Y qué hace con la presión en este caso intratorácica? Aumenta. ¿Ya? Y eso favorece que ingrese el aire. ¿Sí? Por aumento de la presión negativa intratorácica. Si su músculo está aún más distendido y tiene un músculo que no se va a poder tensar porque le falta fuerza, y producto de estar sentado, si se fijan ahora, está más arriba de lo normal, por el abdomen, la ejecución o la función respiratoria se ve mucho más mermada. ¿Okay? Por lo tanto, la respiración abdominal no se va a poder apreciar y vamos a tener dificultad respiratoria porque se vuelven respiradores costales superiores. Ustedes saben que existen 3 tipos. Acá, ¿cuál es la otra? Intercostal, subcostal. Y la abdominal. ¿Ustedes respiran abdominalmente? ¿Quiénes respiran abdominalmente? La guaguita. Ustedes ven, están ahí echando para atrás. ¿Ustedes cómo respiran habitualmente? Superficialmente. No debiese ser. Ustedes deberían respirar 1, 2, 3. Pero siempre estamos acá. ¿Y qué pasa con eso? No estamos optimizando bien la frecuencia respiratoria, el ingreso de aire, etc. En ellos pasa lo mismo. Tener cuidado en la alimentación por el exceso de calcio. ¿Qué pasa con el calcio? Profe, que va a necesitar calcio porque vamos a tener que fortalecer los huesos. ¿Ya? ¿Qué pasa con el aumento del calcio? No solamente cardiovascular, sino a nivel respiratorio o a nivel metabólico, a nivel muscular. ¿Qué podría estar generando? ¿Qué se necesita para aumentar el músculo? Calcio. Si aumenta el calcio va a aumentar, o de lo que va a tener más fuerza, le va a aumentar la contractura. Entonces va a tener muchas más complicaciones. Y si es posible, ya después el paciente va a tener que utilizar control angioscara, que antiguamente tenían un montón, era bastante incómodo. Ahora hay algunos que se autorregulan solo, no son tan caros. Pero el pequeño, ¿para qué va a usar ese colchón angioscara? ¿Qué previene? Las úlceras por presión. ¿Ya? Las UPP. Úlceras por presión. Cuando estamos hablando de las sillas de ruedas, podemos tener una dependencia ya total. La idea es movilizar las extremidades inferiores para favorecer la lubricación y la articulación también, para no perder mucho el tema de la parte fisiológica. Mantener la postura, porque va a estar sentado, así que vamos a tener que mantener esta alineación a nivel de en sí la silla de ruedas. La masoterapia y la quina respiratoria para mantener los parámetros dentro de la normalidad, y ojalá también a nivel de hidroterapia, porque ellos también pueden favorecer el movimiento hacia el lado con acompañamiento también. Hay certificaciones para esto, colegas. Estén atentos, porque hay que tratar de estar abiertos para todo tipo de trabajo. Si quieren saber más, ahí preguntan al profe Gonzalo, que él, no sé si van a traer este año, pero siempre están trayendo gente que quiera o que va a estar especializando a futuro químico. Pero esto de acá es hermoso. Centro de hidroterapia cránica y tos. En Humavida, el Club Oro, que está por allá para la 11, que no tiene quine, les paso el dato. Y Teletón tiene una piscina, pero es para los usuarios. ¿Sí? Entonces ustedes vienen a romper ahora el meta igual, pum, ponen otra piscina, con otro perfil, se la dejo ahí. No producir fatiga muscular, evitar el enfriamiento o en este caso la poca movilidad, que sean movimientos amplios, y tenemos que ver si es que necesita adaptaciones o no. Esto de acá, chicos, también es importante. Pasar de un niño que tiene una casa con ingresos que son tradicionales a un pequeño con silla de ruedas es un mundo para poder reestructurar todo.
entradas más amplias, ingreso al baño, un montón de cosas. Y casi todas le van a decir, oye, Kine, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque piensan que nosotros tenemos como la noción de todo. Y es verdad, deberíamos decir, ¿sabes qué? La altura debería estar a tal punto, si a usted le gusta la ergonomía. Si ustedes quieren hacer quizá una reestructuración, también es bueno que uno se vaya incorporando en eso. ¿Cuánto es el ancho de la silla rueda normal? ¿Cuánto es la altura de la cama que debe tener el pequeño? Casi todas esas preguntas las hacen los papás, o no hay tanta educación a nivel público. Y el kine a veces se maneja en eso. ¿Ya? La ergonomía también tiene que ver con puntos de esto, no solamente en la minería, sino que acá también. ¿Sí? Y hasta acá, colegas, la prueba de la próxima semana. Quiero ver cómo está. ¿Ya? Les tengo décimas. ¿Ya? Pero son dos. No 2 décimas, son 2 juegos. ¿Ya? En pareja, por favor. Vamos a empezar 2, 4, 6, 8, 1, Vamos a tener que hacer el grupo de 4. 2. 4 personas. Porque el food gratis, profe, no.